Buenas, yo soy Manuel Ortiz, soy arquitecto y estoy de la Universidad Pública de El Salvador. Voy a exponer los aportes para el diseño de programa informático para el análisis de la movilidad urbana en el corredor de la 25 Avenida Norte en San Salvador. Primeramente, quisiera partir de los antecedentes que tiene este proyecto. Primeramente, antes de asistir, digamos, a esta actividad, siempre nosotros tenemos, por regla, digamos, por norma, explicárselo a esto a la institución, en este caso al decanato de la institución, a la Facultad de Ingeniería, explicar cuál es el objetivo del trabajo. Este también es una solicitud de parte del decanato de la facultad, que la Escuela de Arquitectura trabajara conjuntamente con la Escuela de Informática de la universidad para trabajar un proyecto de una aplicación de movilidad conjuntamente con la Escuela de Arquitectura para poder aprovechar la aplicación de esto. En ese sentido, se tuvo que explicar, digamos, siempre antes de venir a estas actividades, siempre me toca explicar qué es RUITEN y cuáles son los beneficios que se puede lograr con ella. El objetivo del proyecto es principalmente, en mi caso particular, es contribuir con el diseño de políticas públicas que saquen provecho del potencial de la movilidad urbana basado en el diseño de aplicaciones informáticas. De alguna manera, estamos hablando que los que hacen informática no conocían de movilidad, entonces se me pide en este caso poder participar en este proyecto apoyando los conceptos que tienen que ver con la movilidad. Pero está aplicado principalmente a los desplazamientos que tienen todos los estudiantes de la universidad que se considera que son de escasos recursos económicos. Esta movilidad y estos desplazamientos tendrían que ser con las menores penalidades negativas que se pudieran producir en el tipo de movilidad con la que nos transportamos. ¿Por qué se justifica el proyecto? Bueno, el crecimiento de la movilidad y el aumento de la ineficiencia del transporte, principalmente en la zona cercana al centro universitario, nos ha llevado, digamos, a pensar, digamos, que podrán ver algunas opciones mejores para que el estudiante se pueda desplazar. Tenemos una zona donde está concentrada, digamos, la zona de carga y descarga de la mayor parte de estudiantes, que es la zona aproximadamente a 2 kilómetros del centro universitario, y en el cual, digamos, se podía prever, digamos, otro tipo de desplazamientos. Esto nos llevó a pensar de qué tipo de ciudad es en la que queremos vivir y cómo queremos estar. Entonces, según Peñalosa, decía que las ciudades son un medio para realizar nuestra manera de vida. No simplemente es subirse al bus o subirse al vehículo y trasladarse de un lugar a otro, sino que también en esos mismos desplazamientos de los que estamos hablando es vivir la ciudad, es caminar con gusto, es movilizarnos apreciando nuestra ciudad. El proyecto básicamente está ubicado dentro del área metropolitana de San Salvador. Estamos hablando de que solamente San Salvador estábamos hablando de 316,000 habitantes. Actualmente hay una gran problemática con la cantidad de congestionamientos que se dan en horas pico en la ciudad, principalmente en la zona donde está localizada el centro universitario. Según Montserrat Mendoza, digamos, la movilidad la conceptualiza en los desplazamientos origen y destino que tienen lugar en las ciudades, ya sea por medios de transporte motorizados o no motorizados, particulares o colectivos, haciendo referencia a la clasificación general de los modos de transporte que una persona puede utilizar. Hoy se ha incrementado, digamos, el problema de las motos en la ciudad y que cotidianamente, digamos, se ha elevado la cantidad de accesibilidad sobre este tipo de transporte. Entonces, nos vemos en la mayor necesidad, digamos, de cambiar esas modalidades de transporte y darle seguridad también al peatón. La movilidad urbana, así como la estamos pensando,
entendemos que es contenedora de los principales factores de necesidades humanas, y esto hay una infinidad de actividades como de protección, de afecto, de participación, de ocio, para dar libertad de pensamiento y de acción en la movilidad. Esas características de las que estamos hablando de la movilidad, sabemos que es igual al sistema de satisfacción de necesidades y tenemos que ver cómo las resolvemos. Parto siempre del modelo que tenemos de que la prioridad es el peatón, pero en nuestro caso, en el área metropolitana de San Salvador, vemos que el 54%, más o menos el 30% del espacio vial está ocupado por el transporte público. Y el 70% del espacio vial, que más o menos un 23%, es por el transporte particular. Entonces, ¿el peatón dónde queda? Entonces, el peatón básicamente queda sin espacio. Hará unos 5 o 10 años se empezó con un proyecto que era un BRT, pero, digamos, en los últimos 5 años hubo un problema en términos de política, se eliminó el proyecto. O sea, el proyecto se montó, pero el proyecto se eliminó. O sea, que era un proyecto que entraba a mejorar estas condiciones del modelo. Entonces, hemos quedado igual ahora, donde priorizamos, digamos, el transporte particular. El área de estudio que les decía yo está en el contexto del centro universitario. El centro universitario se encuentra acá. Y en estudios realizados de desplazamientos sobre este eje longitudinal, vemos que la mayor parte de la parte occidental del país es donde se dan los mayores desplazamientos hacia la parte esta del nodo, y de la parte oriental también hay una cantidad de desplazamientos, y básicamente el centro de San Salvador es el contenedor, digamos, de la mayor cantidad de desplazamientos, y es donde tenemos nosotros el eje que se ha considerado para el trabajo del proyecto. Es un proyecto de investigación. Estamos considerando que el transporte público en esa zona, hay aproximadamente 208 rutas. Ese es un problema que se tiene desde hace años, ¿verdad? No se ha podido resolver. Tener esa cantidad de rutas de buses circulando en el mismo sitio, digamos, casi en una misma área. Tenemos 108 son buses y 100 son microbuses circulando a diferentes horas del día. Les decía también la cantidad de desplazamientos que son de la zona parte oriental, y básicamente el centro de San Salvador se convierte en una terminal de cantidad de desplazamientos, igual de la zona occidental, toda la gente que se transporta de la ciudad de Santa Tecla también hacia el centro de San Salvador. Entonces, por eso es que se escogió, digamos, un punto intermedio donde la cantidad de estudiantes, digamos, y la cantidad de transporte público los dejan en este sector. Tenemos a la universidad 2 kilómetros. Entonces, la idea era agarrarlo en el proyecto de investigación, tomarlo como ejemplo, ¿verdad?, para poder aplicar esa aplicación, para hacer la aplicación, digamos, del trabajo de investigación del punto del nodo, del cruce de la calle Rubén Darío, del inicio de la calle Rubén Darío, hacia el área de la Universidad de El Salvador. Y teníamos lo mismo que les hablaba, según los estudios que se han hecho, está en una zona que tiene la mayor cantidad de desplazamientos. Estamos hablando mayores a 15,000 desplazamientos. ¿Qué se espera del proyecto? Lo que se espera es optimizar las condiciones de movilidad, y esto se debe a mejorar, en dar respuesta concreta a la movilidad con un sistema de transporte ágil, efectivo, seguro, pero no solamente eso, sino que mejorar, digamos, el recorrido de esa zona de la que estamos hablando. Entonces, cuando digo esto, estoy hablando del diseño urbano, es mezclado con el problema de los tipos de modos de transporte que se tienen en la zona. Y en este caso bien particular, se ha pensado de que podría ser una opción, digamos, mejorar las condiciones de la movilidad en aceras, arriates y las edificaciones, pensando en los criterios de calidad de Yangel, por ejemplo, cumplir con esos 12 criterios de calidad para que el peatón pueda realmente recorrer esos 2 kilómetros que hay del nodo
del nodo sur hacia el sector de lo que es el área de la Universidad de El Salvador. También mejorar la capacidad, continuidad y funcionalidad de la red vial, que se debe responder de manera efectiva, mejorando el uso de la red vial existente de cara a resolver aquellos problemas de la movilidad metropolitana agudizados en los últimos años. O sea, siempre se ha esperado reducir, digamos, la cantidad de rutas de buses en el área metropolitana de San Salvador, pero realmente todavía no se ha podido ser efectivo, digamos, en esa parte del trabajo. Se supone que lo que estamos tratando de hacer, que se espera, es tener información sobre los tipos de desplazamientos a pie, a coche o autobús, los modos de desplazamiento por trabajo, por estudio, los tiempos de desplazamiento, el costo de los desplazamientos, y eso nos va a dar como resultado, digamos, una aplicación parecida al Waze, ¿verdad? Con otros fines, con otros objetivos, para crear data que sea aplicable a cualquier otro tipo de proyecto y cualquier institución lo pueda utilizar para otros fines, no simplemente para calcular cuál es la ruta, digamos, menos congestionada para llegar al sitio, sino que también esa cantidad de información pueda servir para otros trabajos de investigación. Este trabajo inició aproximadamente en agosto de este año, ahorita está en proceso el trabajo, y digamos los estudiantes que están haciendo el trabajo han considerado que esto va a tener varias aplicaciones. En la parte del componente móvil, lo que se espera es seleccionar el modo de desplazamiento, entonces se podrá elegir si el desplazamiento es a pie, es en vehículo, es privado o en transporte, o sea, esa es parte de lo que se espera. También la obtención de la posición a través de la georreferenciación. Se utilizarán las tecnologías de georreferenciación de dispositivos móviles para poder obtener la ubicación del usuario. Estoy hablando de los estudiantes. Cálculo de tiempo y velocidad promedio. Al finalizar el desplazamiento se realizarán cálculos de tiempo promedio que toma realizar el desplazamiento y a la velocidad promedio del mismo. El conteo vehicular. Y también en la web los datos almacenados serán procesados para poder ser presentados en forma gráfica. También se podrá descargar los datos, se contará con una opción que permita descargar los datos almacenados para poder ser utilizados en herramientas de análisis de datos. También hay una administración general del software, incluyendo la creación, modificación y eliminación de usuarios. Esto va a ser a través de un administrador del software. Y lo último sería la conectividad con otros sistemas. Entonces se contará con la opción de poder compartir los datos almacenados con otras instituciones, principalmente para la creación de políticas públicas. Nosotros en arquitectura quizás íbamos más allá que eso, entonces creíamos que lo que queríamos lograr era la eficiencia de la infraestructura existente del sistema de transporte, la disminución de carbono al lograr mejores rendimientos de los vehículos, la posible reducción de la demanda al existir otros modos de transporte más limpios. En este caso se ha pensado poner una base de bicicletas en el inicio del nodo, y digamos, este proyecto de poner las bicicletas parecido a lo que hay en todos los países desarrollados ahorita, de alquilar la bicicleta y trasladarse del nodo sur hacia la universidad, esos 2 kilómetros hacerlos en bicicleta, y igualmente trasladarse de la universidad hacia la base de la bicicleta, y ahí que agarran otro tipo de transporte, porque esto va a reducir, digamos, sustancialmente, digamos, el costo del ingreso del aumento que tiene el transporte público en el país. La optimización del sistema y también aspirar a un transporte bajo en carbono como una estrategia de sostenibilidad a largo plazo. Lo que les decía era el eje que se escogió, es el eje que nos lleva al centro de San Salvador y el eje que nos lleva, digamos, a la Universidad de Salvador. Entonces, mejorar todas las condiciones de la vía en términos de diseño urbano, y no solamente en el término de modificar el tipo de desplazamiento, mejorar la calidad del desplazamiento, sino que mejorar todas las condiciones externas al mismo. Entonces, esta es una fotografía donde está el nodo inicial. Es uno de los proyectos nuevos que se han hecho para mejorar la ciudad, el Parque Cuscatelac. Está cercano, este es el hospital central
del Hospital Rosales, que es el hospital principal que tiene San Salvador, y a partir de este nodo, que es donde pasa la mayor cantidad de transporte público, dirigirse y poner la base de bicicletas hacia la universidad. Entonces, esa es más o menos una imagen y el eje, digamos, que se tiene. Son las fotografías de la zona de estudio. En este momento se están estudiando las características de la vía. Este es un proyecto nuevo que acaba de generar el presidente actual, que ha puesto, pero vemos el problema que no hay bicicletas. O sea que el estudio que se ha hecho, digamos, no tiene ninguna aplicación, entonces la vía está sola y está utilizado por otro tipo de transporte. Y la idea que se quiere, por lo menos en arquitectura, a diferencia de lo que están haciendo de la aplicación, es aplicarlo en hacer esa ciclovía, ¿verdad? Con ese tipo de condiciones con las que estamos viendo nosotros. Hacer una separación, que haya área agradable para recorrerla peatonalmente y que se crea, digamos, un espacio y conociendo, digamos, las condiciones culturales nuestras. El problema es la seguridad. Entonces, estamos hablando de poner este tipo de elementos que puede ayudar, digamos, a la seguridad de los peatones y de los ciclistas. Como conclusión, estamos tratando la manera de ahorrar tiempo, ¿verdad? Para mejorar las condiciones de llegar a tiempo a los trabajos, que sea confortable porque vamos a mejorar el entorno, va a haber menos contaminación y eso vamos a hacer más eficientes los recursos. Que queremos que esto tenga seguridad para la accidentalidad y darle la equidad del transporte que se quiere. Gracias a Sara Libertad por la Cultura, Universidad de El Salvador. Gracias.